series, películas, arte y un café. Bienvenidos, este es un espacio donde la cultura y el deporte se reúnen y comparten grandes historias. Te invitamos a Un Café en el Entretiempo. ¿Qué tal, amigos del Entretiempo? Bienvenidos a este café, a esta conversación y a esta reseña que hemos traído para ustedes en esta edición, en este estreno, para relatar las historias que el cine, las películas, las miniseries, series documentales, todo material audiovisual nos han traído para revivir la emoción que nos trae hablar de los deportes y de cómo eso nos recuerda la parte humana, la parte que pues nos emociona, la parte que nos revive grandes épocas, gloriosas épocas, y que incluso nos puede llegar a explicar inmensas historias en la evolución de las sociedades. En este caso, como bien lo relata el título de esta primera entrega en este café en el Entretiempo, en esta ocasión vamos a hablar de The English Game. The English Game es una serie que se termina publicando en el año 2020, en el mes de marzo, y que compone 6 capítulos. Para esta oportunidad vale la pena que mucha gente no llega a enterarse de esta serie porque efectivamente ese popular hype, ese popular, digamos, esa conversación, en la conversación estaban otras series de esa plataforma, todavía no había una amplia discusión en otras plataformas, todavía era muy concentrado en Netflix, y pues The English Game no termina siendo una recomendación, digamos, muy directa o muy promocionada. Realmente esta plataforma en sus redes sociales más o menos llegaba a contarnos de que pues estaba The English Game, pero quizás no mucha gente le prestó la atención. Y vale la pena comentar o vale la pena decir que incluso yo me termino enterando de esta serie por recomendación de una amiga, en una conversación entre amigos en tiempos de pandemia, en donde pues generalmente salía la popular historia en Instagram que decía: ¿tienen alguna serie que me puedan recomendar o algún podcast que me puedan recomendar? Y pues mira, terminé conversando con una amiga. En principio hablábamos de libros y yo le decía, pues hablaba de los 11 poderes del líder de Valdano. Ella me recomendaba un libro que estaba muy recomendado en aquel entonces en Colombia, y llega a recomendarme The English Game, un juego de caballeros, y me decía: esta serie es de fútbol y yo sé que a ti te va a gustar. A mí personalmente, decía ella, no me gustan mucho los deportes, pero para mí que esa historia la rompió, para mí esa historia es fenomenal. Y me causó demasiada curiosidad. No es muy común, salvo que tenga un gran protagonista, salvo que tenga una gran mercadotecnia detrás, que una serie que trate de fútbol tenga ese tipo de impacto a una persona que no es fanática en los deportes. En este caso, The English Game pues nos lleva al final del siglo XIX, o digamos en el intermedio, pero sobre todo en esa época en donde definitivamente el fútbol no es ni la mitad de lo que conocemos hoy, y pues nos lleva a hablar de Fergus Sutter, una figura histórica real, una figura que pues naciente de Escocia. En aquel entonces, lo que primero que hay que dejar muy tácito, y la importancia de la figura protagonista en esta serie, es que Escocia en aquel entonces, para aquellos inicios en la historia de este deporte, la nación escocesa era potencia, era generadora de bastantes talentos. Los escoceses llegaban a entender del fútbol de una manera muy distinta a lo que eran los ingleses, y de hecho se presta esta historia de Suter para, para que pues efectivamente en aquel entonces las fábricas de aquella sociedad industrial inglesa, pues aparte de las fábricas, estaban empezando a también involucrarse en el deporte, involucrándose en el fútbol. Y pues Darwin, esta fábrica o este club, pues este equipo, termina contratándolo a él y a otro amigo también partícipe en esta historia, y pues resulta ser un fichaje de estrella. No termina ni siquiera siendo trabajador como tal en la fábrica, pero pues recibe también un sueldo muy prometedor, un sueldo que pues obviamente para los trabajadores de esa fábrica resultaba algo indignante que un jugador de fútbol o esta persona talentosa en Escocia terminara pues llegando a este equipo.
Y principalmente nace este interés porque efectivamente ya había cierto interés de los equipos chicos en empezar a competirle a los grandes equipos de esa época, y pues de ahí nace la figura o también se comenta la figura de Arthur Kinnar, un jugador también legendario, figura real, pero que pues no solamente era jugador, sino que también era una de las figuras o una de las personas involucradas en la creación o en la administración del deporte, del fútbol en aquel entonces, rodeado de pues amigos que casualmente también eran directivos, de la alta sociedad, personas que efectivamente tenían alto poder económico, que controlaban industrias poderosas, de las distintas maneras en que podríamos dimensionar las industrias en aquel entonces. Y pues por ese mismo orden de ideas, pues eran tremendos campos en los que entrenaban, tremendos uniformes los que usaban, tenían distintas maneras de ver el fútbol, muy distintas a la clase obrera, y yo creo que ahí empieza a hacerse ese contexto súper importante, súper relevante al momento de estar hablando de The English Game, que efectivamente, pues como ya lo hemos prometido en redes sociales, este espacio no se presta para spoilers, no se presta para ni mucho menos hacer un resumen. Siempre es la invitación de que lo puedan observar porque esta obra tiene cosas que, francamente, tienen muchas cosas que valen la pena. La primera, en cuanto a la producción como tal, los escenarios, los vestuarios, yo creo que es una de las cosas más deslumbrantes que hace esta serie, y es ese contraste de vestuarios, ese contraste de las clases sociales, de esa clase poderosa, dominante, o pues alta en jerarquía versus la clase obrera, es decir, lo que veíamos de Kinnar al lado de Suter en cuanto a vestuario, en cuanto a locaciones, era una cosa verdaderamente impresionante que refleja efectivamente cómo era aquella sociedad, aquellos momentos de esas disputas de clases obreras y clases altas. Eso por un lado. Por otra parte, lo que también nos deja son grandes actuaciones. Yo creo que el elenco en general no tiene unas grandes estrellas, o sea, eso también hace que esta miniserie sea considerada muy interesante, muy buena, muy valiosa, y es porque no contiene una tremenda estrella de Hollywood o una tremenda estrella del cine inglés como tal, o sea, no hay una internacionalización, o no, vuelvo y reitero, no hubo una gran promoción como tal de este esfuerzo, pero los elencos fueron muy buenos, el maquillaje que se les hace realmente están en su punto, hacen que queden tal cual esa época del finales del siglo XIX, y principalmente yo creo que todo en ese orden de ideas es muy acertado. Y sobre todo el tercer punto, que yo creo que es la conclusión y sobre todo lo que reúne The English Game para que sea este punto de partida en este nuevo espacio que hemos abierto en el entretiempo. Yo creo que deja una pregunta silenciosa, la deja al aire, pero realmente la puedes ir respondiendo a lo largo de lo que estás viendo estos 6 episodios. Y es, ¿realmente el fútbol es solamente un deporte? ¿Realmente solamente es fútbol? Porque mucha gente solamente son varones o damas corriendo detrás de un balón. Eso no tiene ningún valor agregado a nuestra sociedad. Pues realmente lo que representa la figura de Suter, y lo deja hermosamente retratada esta obra, pues de cómo ven los obreros héroes en estos jugadores, pues es sencillamente lo que se sigue viendo ahora, de cómo vemos a estos famosos grandes futbolistas, a estas que hoy vemos como intocables, pero cómo los vemos tan humanos, con tanta proximidad a historias que pueden ser la tuya, pueden ser la mía, de cómo pueden relacionarse a las evoluciones mismas de la sociedad en la que están conviviendo, y de cómo esa misma historia que están relatando pues trasciende al punto de que, vuelvo y reitero, estamos hablando de una serie que pues nos habla del siglo XIX, pero cómo llega a hacerse esa comparación al fútbol de ahora, y cómo por lo menos la parte sentimental en ese orden de ideas no ha cambiado. Y yo creo que es
básicamente lo esencial, lo más rescatable de esta serie, que pues vuelvo y reitero, fue muy emocionante verla de principio a fin. Yo creo que es muy infravalorada precisamente por eso de decir que es una serie de deportes, es una serie de fútbol, pero como queremos hacerlo en este café en el entretiempo, no toda historia de deportes puede ser solamente de lo que pasa en la cancha, porque esa es otra cosa muy importante que concluir. Muy poco se habla de táctica, muy poco se habla de cómo se jugaba mejor o por qué Suter efectivamente era mejor. Se sabe que era el mejor, el refuerzo number one del Darwin y después del equipo donde termina siendo estrella. Pero poco se habló de lo mismo, de la disciplina y más de cómo se llega a ese punto, de la logística que había, de cómo los dirigentes veían cómo se expandía esto y cómo trataron de cuidarlo como supuesto juego de caballeros que pues querían o pretendían que se mantuviera, y cómo la clase obrera poco a poco se fue ganando su puesto, no solo en la cancha sino en la misma sociedad, a punta de fútbol, a punta de deportes. Y yo creo, vuelvo y reitero y lo repetiré, lo he repetido fuera de este video y me gustaría repetirlo cuantas veces sea posible: vean The English Game. Para mí es una serie que no tiene desperdicio, son solo 6 episodios. Si eres de los que se engancha viendo una serie, definitivamente te la puedes acabar en una noche. Y cómo abrir la cabeza o cómo abrir la mente para recibir estas series o este tipo de series con, digamos, no con la tendencia de hit que tienen todas las series en nuestros días, pero que por lo menos termina siendo algo emocionante, algo que vale la pena recomendar y que pues nos recuerda la parte sencilla pero sobre todo especial que pueden tener los deportes dentro de la sociedad como tal, y sobre todo en estos tiempos en donde siempre estamos pidiendo deportes, ya viendo cómo poco a poco nos han hecho distraer de los difíciles tiempos en los que estamos. Así que bueno, esto fue el primer café en el entretiempo. Muchísimas gracias por ver este video. Te recuerdo, te suscribas a este canal de YouTube, nos sigas en redes sociales. Si tienes alguna recomendación, alguna serie que te gustaría que pudiéramos reseñar en cuestión de deportes o en cuestión de filmografía como tal, libros también recibimos, bienvenidos sean. Este espacio es para que juntos nos tomemos un café y después nos veamos en la cancha.